amigos, vengo a presentarles este nuevo teclado gamer para PC o laptop. Es un teclado con iluminación LED. Veamos, lo primero es que las teclas no vienen iluminadas, ya que se observa que la base del teclado sí lo está, así que pasemos a revisar lo que nos va a traer este review dentro de nuestro empaque. Comencemos. Lo primero que aquí tenemos es un sticker de la marca GXT. Continuamos, ya que da la sensación de que nuestro producto está muy bien protegido. Y aquí está la funda que le recubre. Viene también un folleto que es la conformidad de garantía de nuestro producto. Vamos a colocarle de momento en este otro lado para darle una revisión posterior. Viene con conexión USB y la protección del cable es un cordón trenzado, eso está bastante bien. Así que mira, aquí lo tenemos ya en nuestras manos. Miren qué buena pinta la que tiene. Y es que la primera impresión es la sensación de un producto muy bien construido y de calidad. Tiene un peso bastante agradable y al mirarlo de cerca se ve bastante robusto y agradable el tacto. Ya pueden ustedes observarlo. Acá también podemos revisar que tiene los soportes o las patitas en su parte posterior para que podamos graduar la altura para nuestra comodidad o propósito de uso. Ya tú me contarás con qué finalidad estás buscando un nuevo teclado. Y te puedo comentar también de que al tacto sus teclas se sienten bastante bien. Está diseñado en modo gaming, donde puedes bloquear la tecla Windows para que no te salgas accidentalmente de tu juego mientras estás en acción. También cuenta con 12 teclas multimedias que las puedes ver en la parte superior, donde puedes tomar el control absoluto del computador. Muy bien, tenemos una conexión de tipo USB al que nos tiene acostumbrado para realizar este tipo de emparejamiento a nuestro dispositivo, y el largo es perfecto para nuestra comodidad. Qué bien se ve nuestro teclado. Estoy bastante sorprendido. Debajo de las teclas es totalmente transparente, que es donde se encuentra la iluminación con ondas de efecto arcoíris, que vas a poder personalizar o también, si lo deseas, apagar para que puedas mantener tu teclado lo más sobrio posible, ya que el consumo de energía es bastante bajo, prácticamente imperceptible, para que puedas disfrutarlo a full color. Como te decía antes, las teclas no están iluminadas, solo que la luz de fondo cumple con ello bastante bien. Acá se nota bastante mejor la luminosidad de nuestro teclado y vamos a ver inmediatamente que la configuración está dispuesta en el idioma español. Hazme saber si te está gustando este video con un buen me gusta y recuerda suscribirte, que lo mejor de todo es que es gratis y así me apoyas para seguir generando este tipo de contenidos. Miren esto que se ve bastante bien. Ahora estamos en un ambiente totalmente oscuras y ya vemos cómo resaltan todos estos colores. Se ve genial, la verdad. Y lo mejor es que no estamos perdiendo detalle de absolutamente nada. Se ve perfectamente todo lo que queremos hacer. Así que si decidimos trabajar por la noche, fíjate que podemos hacerlo sin problema. Incluso te pudiera decir que es positivo que la luz se encuentre detrás de las teclas para que no canse nuestra visión en las horas de la noche. Es una opción bastante cómoda. Nuevamente te digo que estoy bastante satisfecho con lo que veo. Gusto particular, me agradan este tipo de sonidos. Es un teclado que no es precisamente el más silencioso y eso es algo que tienes que tener en cuenta si te agrada de repente tipear en absoluto silencio. Tiene sus pros, es un teclado bastante elegante, rápido, ligero, con muchas funciones increíbles, además de eso, que se nota bastante agradable por su colorido. Tal vez el único punto desfavorable sea el sonido de cada una de las pulsaciones, pero como les dije, es cuestión de gustos. A mí me agrada, es algo que ustedes pueden valorar de acuerdo a su experiencia. Bueno, muy bien, otra de las cosas que vamos a considerar de nuestro teclado respecto a la iluminación es el poder definir el tipo de tono que más nos agrade. Para ello vamos a hacerlo de la siguiente forma, presionando la tecla función y también una pequeña rueda. Entonces hacemos la pulsación sostenida y presionamos para mirar las siguientes visualizaciones de colores que están dispuestas para combinar. Si te agrada alguna en especial, por lo menos acá, yo lo voy a detener y se estaría quedando graduado en el color definido. Otra de las posiciones que podemos tomar es hacer de nuevo el comando FN y la ruedita de la tecla siguiente y
elegimos de nuevo otra de las tonalidades que se nos presenten. Pero en definitiva, la función que considero más importante en el apartado de personalización pasa por poder definir el brillo de las luces o la retroalimentación de nuestro teclado. Entonces vamos a hacer lo siguiente y vamos a comprobarlo presionando la tecla función y también la bombilla o ampolleta que tenemos justo acá. Presionamos hacia abajo y disminuimos la intensidad de brillo, hasta inclusive poderlo apagar por completo si es que fuera de nuestro gusto. De la misma forma, si presionamos función y el bombillo ampolleta hacia arriba, vamos a ir ganando en vistosidad y por supuesto en el volumen de brillo que vamos a conseguir de retroalimentación. Otra de las funciones, volviendo otra vez a los colores, presionamos la tecla inmediatamente y podemos dejarlo totalmente aleatorio. Se va a ir presentando de esta forma y tú podrás elegir el de tu preferencia. Para todos los que son los botones en el apartado de volumen, que se encuentran en la parte superior, música y otros accesos directos, debemos presionar necesariamente la tecla FN, que nos va a dar la posibilidad de ejecutar cualquiera de las teclas de acción. Eso sería por el momento las funciones y atribuciones básicas que nos permite realizar nuestro teclado, que ya se encuentra disponible para que tú puedas checar esta revisión.